Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. Ya sé que los dejé abandonados un largo tiempo, pero tiene una muy buena justificación y quería retomar esta actividad del Sendero Siniestro con una invitada de lujo que es Yoko. ¿Cómo estás, Yoko? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, aquí con un poquito de frío, ¿no? Como que bajó la temperatura. El día de hoy vamos a estar hablando de la tercera raíz, Mal mal llamado llamado. santería. Entonces, pues bueno, quería también que explicáramos por qué está mal llamado y también por qué se está popularizando este término y esta práctica, ¿no? Que me llama mucho la atención. Hace no mucho fui al mercado de Sonora y parece que los practicantes ya son top porque ya solo encuentras cosas de tercera raíz, ¿no? O religión yoruba. Exactamente. Pero bueno, si vamos empezando, vamos por orden. Si te quieres presentar, por favor, Yoko. Pues mira, yo solo soy amiga de Ingrid y de la Morganú y nos conocimos por una feliz coincidencia en la ENA y me viste además así como en mi máximo esplendor, así llena de furia e incendiando todo y ya sabes, enarbolando una bandera, probablemente desde el lugar más como incomprendido probablemente del paganismo. Mira, en colaboraciones con compañeros que he tenido en España, donde tenemos gente que hace trolldom, gente que está dentro del satanismo, gente que está en Zen de los Venenos, yo les decía, no puede ser que incluso dentro de los mismos paganos, como que los más vapuleados, los más señalados, los que más estereotipos negativos tenemos encima, somos los practicantes de tercera raíz. Y aquella vez que me puse tan furiosa como en la ENA, yo les dije, no son más que unos malditos racistas. No, no les dije malditos racistas, pero sí les Pero dije, estuviste muy así. ¿eh? Estuviste muy así. Sí, pero a ver, no les dije malditos racistas, esto ya es como broma, cotorreo entre nosotros, pero en la realidad sí hay algo de ese tema de racismo detrás del asunto de la incomprensión, ¿vale? Si Claro, bien estamos en una modernidad con diferentes paradigmas religiosos que están, pues la bandita, ¿no? Buscando algo a que aferrarse, algo que te dé sentido en plena posmodernidad, hay un resurgimiento de todo lo pagano con muchísima potencia. Y la gente va en estas búsquedas de sentido. Pero la tercera raíz, por una parte, es bastante mal vista en muchos lugares, en ciertos contextos socioeconómicos, socioculturales, pero como lo decías bien, al mismo tiempo es el que más crecimiento tiene, y no solo en México, incluso en España. Hoy por hoy ya debemos de estar a la misma cantidad de practicantes aquí en México que en toda la isla de Cuba, o ya estamos a punto de superarlos. Hay más mexicanos practicantes ya casi de regla de ocha que de cubanos. Y lo viste en la ENA cuando presenté las cifras del INEGI, ¿no? Que sí claro. es una cosa explosiva. Pero bueno, ya viste que no hay que darme mucha, hay que picarme mucho la costilla para que hable. Entonces te dejo que tú dirijas la No, conversación. yo vine a eso. No, pero bueno, para los que no sepan, yo conocí a Yoko porque acompañamos a Ingrid en la conferencia que dio en la ENA. Y bueno, en la mesa que estaba Ingrid también está Yoko. Y bueno, fue una ponencia muy así fuerte, ¿no? Visceral, pero muy Furiosa. interesante, ¿no? Sí, llegó un punto que sí estaba muy furiosa Yoko. Pero bueno, como dato curioso, yo hace años había escuchado una entrevista tuya que no sabía que eras tú, sí lo Ok. tengo que aceptar. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Porque justamente se acaba de dar la polémica del, del iniciado en España, en regla de Osha, Mi y que sea, ahijado. ajá, exactamente. Es que aquí hay mucho chisme en esto, ¿no? Ay, pero Y por mucha cosa supuesto. bárbara. Y entonces yo la escuché y dije, qué interesante. Y dije, qué mujer tan pasional, ¿no? Y me llamó Ujú. mucho la atención. Y te juro que yo no sabía, ¿eh? Y cuando te empecé a oír hablar dije, es ella. Qué curioso, es Claro. ella. Y mira Es, qué casualidad tan grande que teníamos como común denominador a Ingrid, que ella y yo nos claro. hicimos igual, por casualidad, súper amigas, y a pesar de que practicamos paradigmas súper diferentes, nos llevamos súper chido, nos Claro. llevamos súper, súper chido. Sí, perfecto. Entonces, pues fue como, hay muchas cuestiones alrededor de esto. Como bien mencionas, una de ellas es el racismo y que todos tenemos interiorizado, lo queramos aceptar o no. Es algo, yo diría, inclusive cultural, ¿no? Por el mismo colonialismo.
Y pues, incluso Estefano lo llegó a decir en Piel Negras, Máscaras Blancas, ¿no? Incluso las mismas personas afrodescendientes o negras, pues lo tienen interiorizado, ¿no? Por la misma situación, ¿no? Que todo el contexto, ¿no? Que hay alrededor de la colonia. Entonces, pero bueno, y ahorita a mí me llama mucho la atención cómo aún que está este tabú detrás, prejuicio, pues como bien vimos las estadísticas, es una religión, y me corrige si me equivoco en algún término, ¿eh? Y sí, no Que te está, preocupes. está en tendencia, ¿no? En un crecimiento y auge fuerte. ¿Tú a qué crees que se debe esto también? Mira, yo creo que aquí tenemos dos como razones principales. Seguramente si hiciéramos un trabajo académico y estuviéramos siendo más puntuales, bueno, desglosaríamos esto en más factores, pero yo creo que predominantemente se debe a dos elementos básicos. El primero es lo que decíamos al inicio de esta conversación, referido a una necesidad de sentido. Piensa que hay muchas cosas que se han derrumbado, que estaban dadas per se, que te decían cómo vivir, cómo pensar o cómo redirigir tu vida. Y era sencillo, porque si eso no funcionaba, a lo mejor te ibas al espectro contrario y decías, ah, estoy como en completa oposición a este mandato social, entonces ya me inscribo en un lugar súper rebelde y lo contradigo. Pero creo que no me dejarás mentir. Parte como del drama que acompaña a la posmodernidad es que viene también de la mano de una pérdida de sentido, porque claro, derribas todos estas ideas, todos estos elementos monolíticos, pero ya no tienes tampoco a qué oponerte. Entonces ahora, ¿en dónde te colocas? ¿Sabes? Y si a esto agregas el fenómeno de la globalización, donde las redes sociales han sido lo mismo, o bueno, las tecnologías en general, no solo las redes sociales, estas tecnologías como mismo Zoom que nos permite estar ahora aquí conversando, nos han hecho mucho bien, pero al mismo tiempo, pues también terminan de relativizar muchas cosas. Y la gente anda como sin un rumbo fijo. Entonces, aunque no se trate propiamente de religiones o de ideas religiosas, sí creo que hubo un crecimiento bien importante de búsquedas espirituales alternativas. No es propio de estos últimos años. Piensa que con la revolución intelectual que tuvimos en la transición del siglo XIX al XX, con el romanticismo, como el satanismo, ya sabes, enarbolado en una primera entrega con estos románticos del siglo XIX, ya sabes, desmarcando el mal como de algo necesariamente perverso, sino como una forma de libertad. Claro. Tenemos este crecimiento de órdenes secretas, órdenes Incluso iniciáticas. rompiendo con lo sagrado, ¿no? Yo diría. O el concepto de sagrado un poco. Bien, yo creo que reformulándolo. Y yo pienso que cada cierto tiempo viene como esta operación de reformulación del acercamiento a lo sagrado, ¿vale? Entonces, ya no tienes a qué oponerte, aunque ya tenemos estas búsquedas en el inicio del siglo, los años 60, con el uso de psicotrópicos, como con otro tipo de acercamientos performáticos, ahí sí ya tenemos iglesia satán y todo este rollo, ya tenemos otro tipo como de posicionamientos espirituales que preparan la New Age, ya tenemos como una segunda oleada, pero yo creo que el sinsentido más profundo, yo creo que nos agarró en el milenio, ¿no? O sea, por fin el mundo se va a acabar, no se va a acabar, no se acabó, nos quedamos ahí esperando a ver si iba a ser una falla de computadoras así masiva o si iba a ser, no sé, que según los mayas se iba a volver a acabar el mundo, o qué sé yo. Iban a regresar, que nunca se han ido, pero bueno, la gente piensa que se Exacto. fueron a algún lado. Pero al final no pasó nada. Y tienes todas estas tecnologías y toda esta locura de la globalización y teóricamente estamos mejor que antes, que muchísimas otras generaciones. Pero creo que las ayudas mitológicas que nos daban un sentido, una guía y que nos ayudaban a brincar las grandes crisis de la existencia humana, se desdibujaron porque dejaron de tener sentido para nosotros. Y en general hubo un empobrecimiento del imaginario a nivel simbólico. Entonces hay una necesidad de acercarte, si bien no a una religión, sí a la espiritualidad. Ya El como lo vayas segundo, tomando. ¿eh? Ya hay diferentes como,
herramientas o cuestiones que te puedes ir acercando, ¿no? Y de hecho aquí Ujú. me gustaría como... Perdona, y era la otra cosa Ah, que iba a mencionar, perdona, es que a lo mejor me extendí mucho. no, no te preocupes. Segundo tema que lo tocamos en la ponencia y que retomo aquí para cualquiera que sea el rumbo que vaya a tomar esta charla, es que México siempre ha sido un país profundamente pagano. O sea, astrológicamente México es Escorpio. Entonces, como que estas búsquedas, ya sabes, son propias del espíritu de nuestro pueblo. Y aunque teóricamente somos mayoritariamente católicos, según el INEGI, basta que le rasques tantito para que veas que debajo de ese aparente barniz de catolicismo, el paganismo desde la época prehispánica sigue estando ahí. La gente se sigue haciendo limpias, la gente sigue creyendo en brujas, en nahuales, Tiene cosas como la herbolaria, ¿no? exacto, en toda su extensión. O sea, lo mismo te sobas de espanto que buscas un tecito cuando la medicina no alcanza a llegar a tu padecimiento. Entonces, México es un campo de cultivo brutal para cualquier forma de espiritualidad. Y no dicho solamente en mi caso porque presencio lo que ha pasado con Tercera Raíz, sino en España hay un montón de bandita, por ejemplo, mexicana, que así se quede sin comer, los ves inscritos en cursos de todo tipo de temas espirituales, brujerías, tradiciones antiguas, ta, y dicho por mis propios amigos que están del otro lado del mar, dicen, en otras latitudes les pesa el codo para pagar un curso y entonces empiezan y abandonan el curso. Dice, pero los alumnos mexicanos, dice, son súper entregados porque llegan, ¿cómo le hacen para pagar esas cuotas que están en euros? No lo sabemos. Dice, pero no se rajan, así se queden sin comer, no se rajan. Entonces, ¿ves esta cosa muy escorpiana de nuestro ADN? Claro. Y bueno, ahorita lo que quería como retomar un poco, porque a lo mejor está así, y bueno, y qué es esto de la tercera raíz, o qué es la religión yoruba, o qué es la regla de Osha. Entonces, no sé si podemos ir tocando como estos puntos independientes para que los que nos están viendo entiendan mejor a dónde nos vamos a dirigir en la charla. Entonces, no sé si puedas empezar como a definir qué son estas cuestiones, por favor. Mira, difícilmente en YouTube o en TikTok vas a encontrar cualquier practicante de mi terruño hablando de tercera raíz, porque no se asumen a sí mismo como tercera raíz. Tercera raíz en realidad es un término antropológico. No olvidemos que antes de que dinamitara la academia y saliera corriendo, en algún momento estuve como en humanidades, ¿sabes? Claro. Estuve inscrita a la labor humanística. Entonces, tercera raíz es un término utilizado por la doctora Luz María Martínez para incorporar toda la aportación que vino de África a nivel de nuestra cultura, ¿vale? Dices, se considera lo indígena desde siempre, se considera lo que viene desde España. Dice, pero el gran olvidado es como esta tercera patita de la cuestión, que es lo africano, porque tenemos palabras, prácticas, anécdotas que se rastrean hasta en el Archivo General de la Nación, en cosas así como de documentos de inquisición y tal, de vida cotidiana, donde se nota muchísimo la influencia de lo africano aquí. Lo que piensa que México, aunque tuvo entrada de esclavos africanos, en Ciudad de México se redujo mucho a cierto tipo de sirvientes, ¿vale? Pero digamos que la población africana quedó más en la Costa Chica de Guerrero y en Veracruz, ¿vale? No tuvo el impacto que tuvo en otros lugares como Haití o como Brasil o como Cuba, donde se extermina toda la parte indígena o la mayor parte y se introduce en mayor cantidad la población africana para suplir la mano de obra que se necesitaba para las labores económicas. Y piensa que estos pueblos desplazados traían consigo cultura en toda la extensión de la palabra. En cuanto a cultura viene comida, usos y costumbres, organización social, pero también ideas religiosas, porque piensa que la cosmovisión no es otra cosa que un sistema que te explica por qué el mundo es como es, ¿sabes? Entonces, cuando hablo de tercera raíz, me refiero a todas estas religiones que se desplazan de las diferentes ciudades-estado africanas, de esos diferentes reinos africanos,
llegan a América Latina tomando el Caribe como su unidad cultural a la manera que el Mediterráneo en Europa, ¿vale? Y eh, eh, desembocan en una serie de expresiones, perdona, mágico-religiosas y de cultura popular en el Caribe. Lo mismo en Brasil, que en Cuba, que en Puerto Rico, que todo el Caribe. Y engloba una partecita del sureste de Estados Unidos y evidentemente México. Claro. Y bueno, y estas religiones de las que compone la tercera raíz, o de la que está compuesta la tercera raíz, ¿cuáles serían? Vudú, ¿vale? Que sí es religión, 21 divisiones, regla de Ocha, regla de Ifá, Palomonte o Mayombe, Candomblé, Umbanda, aunque Umbanda es más reciente, estamos hablando de los años 20 del siglo pasado, 1920, ¿vale? Otras expresiones de espiritismo como el Samse puertorriqueño, estaríamos hablando, ya dijimos, 21 divisiones, judú, como prácticas mágico-religiosas, sin ser religión, el judú, ¿vale? Porque igual, este es un caso interesantísimo. Detrás de prácticas bautistas, tienes a estas root workers súper rudas, invocando detrás de ropajes en apariencia santorales o católicos o del gran poder de Dios, pues loas y otras entidades que vienen derechito de África, ¿no? Y aquí puedo seguir enlistando más, porque el núcleo cultural del Caribe, desde la vertiente mestiza, de lo africano, lo indígena y el catolicismo, es mucho más amplia, pero al menos esas son las más conocidas. ¿Y se puede rastrear cuál es la principal? ¿Sería la Yoruba o más bien es tan No diverso? todas. Lo que pasa es que a lo mejor aquí en México lo que más se va viendo es esta parte, porque tenemos una gran comunicación y una enorme relación con Cuba, ¿vale? Pero en realidad todas tienen su importancia. Piensa que también Brasil tiene una extensión brutal como de practicantes, todo el tema haitiano también, ¿no? Entonces, Sí, más sí, que demeritar alguna, más bien lo que quería llegar con la pregunta era si uno quisiera irse acercando, quisiera llegar como a la raíz fundamental, ¿cuál sería, no? mira, digamos que en el caso de lo afrocubano se dio más amigable y más fácil para el caso mexicano, ¿vale? Porque al menos hemos tenido tres grandes momentos de migración de la isla hacia México como vía de paso para llegar a Estados Unidos. En ese camino, mucha gente terminó quedándose aquí en México. En los años 60 tenemos una parte cuando la Revolución Cubana, la segunda es en los 90 con el Mariel, y la tercera viene ahora, pues bueno, a partir del COVID, con la crisis humanitaria que se vive en la isla, muchísima gente se asentó y está haciendo vida aquí, algunos siguieron para Estados Unidos, otros se quedaron de plano aquí. Entonces, dado que hay una buena comunicación con el pueblo mexicano, porque como buen pagano no tenemos problema en ya adorar, por ejemplo, a San Juditas Tadeo y a su reliquia, que eso ya nos da para hablar un montón, para hablar con el tema de la reliquia de la manita de San Judas Tadeo. Es como incorporar otro santo, ¿sabes? Es como si les sigo rezando a San Juditas, les sigo rezando a la Santa Muerte, ahora me van a hablar de Legua, claro, ay, y esta gente me cae bien porque me habla de muertos, claro, yo adoro muertos en el Día de Muertos y les pongo ofrendas y hablo con mi abuelo muerto, ¿sabes? Entonces, se creó una sinergia bastante interesante que permitió que hubiera un diálogo interesante y que entonces empezara a crecer en México. Ahora, Yoruba es solo un pueblo, ¿vale? Yorubaland. Pero como te decía, son ciudades-estado donde cada ciudad-estado tiene un gobierno diferente, tiene jerarquías diferentes y por tanto, aunque algunas creencias religiosas son afines, son cultos diferentes. Entonces, lo que nosotros llamamos regla de Ocha viene mayormente de lo yoruba. No significa que no haya tenido influencia de otros pueblos o de otras culturas, como lo hará, por ejemplo, ¿no? Que Yoruba en realidad ya es un término como castellanizado. Sería más bien como Lucumí, sería el término correcto. Lucumí, Arará, se van como juntando e integran sus influencias para la creación de la regla de Ocha. Los babalaos, ¿vale? Pertenecen a la regla de Ifá, ellos vienen de Ileife, ¿vale? Y aunque compartimos el mismo panteón de dioses,
somos sacerdocios diferentes con iniciaciones diferentes. Podemos interactuar un poco, pero tenemos limitaciones. Ellos no pueden estar, por ejemplo, en un cuarto donde estamos realizando una iniciación de regla de Ocha si no pasaron antes por el mismo tema. Y aún así, aunque se hayan consagrado antes de su sacerdocio de Ifá, no tienen movimiento y responsabilidades en nuestra consagración. Ahora bien, ellos tienen sus consagraciones, vienen a buscar a una Iyalocha, ¿vale? Pero hay una cosa limitada, una acción limitada, porque ellos son los que llevan la batuta en la acción ritualística. Por otro lado está lo que vino del pueblo bantú, que se inscribió en las márgenes de lo que es el río, bueno, no del río Níger, del río Congo, en el actual país del Congo, y de ahí viene todo este tema de Palomonte. De estas zonas y caminando un poquito hacia Togo es de donde viene toda la tradición que derivará en el vudú haitiano, ¿vale? Y que también toca pedacitos de las prácticas de Palomonte. Entonces, sí se distinguen naciones y estamos hablando de que eso influye en determinadas consagraciones. No significa que un practicante no pueda transitar por las tres, ¿vale? Pero están como perfectamente separadas, aunque convivamos entre nosotros. Por ejemplo, me preguntas, ¿cómo te inicias en estas cosas? De muchas vías diversas, pero mucha gente, por ejemplo, llega con un babalao, conoce a alguien, te llevan con un babalao, te consulta, te entrega mano de orula y en esta ceremonia te dice cuál es tu dios patrono, ¿vale? Como él no puede realizar una consagración para una Iyalocha, un Babalocha, entonces me lo entregarían en mis manos para que yo lo consagre. Entonces ya te consagro a ese Dios patrono. Pero antes de ingresarte al mundo de la Ocha, yo siempre paso a todos los míos por el mundo Bantú, por el Palomonte, porque tú dices, uno nunca sabe lo que depara el destino, vamos a pactar pa' bueno y pa' malo en ese universo. Mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, yo también soy Yaya, además de Yalocha. Entonces paso, te hago la consagración junto a un tata, al pie de la prenda, te juro en una prenda que está habitada por un empungo, por una entidad de la naturaleza, ¿vale? Para que entonces ya con esa preparación llegues al pie de la olla, ¿vale? Otro punto en el que convivimos los tres es en el espiritismo. Piensa que de base ya había una creencia en todos estos pueblos sobre la importancia de cultuar los ancestros, sobre como mantener en el recuerdo y honrar a los que partieron antes que nosotros. Y en el siglo XIX, con el espiritismo científico de Allan Kardec, impacta brutal en Europa, pero impacta todavía más brutal en Latinoamérica. Entonces tienes estos interesantes desarrollos tanto en Brasil como en Cuba, como incluso en México, y entonces hay toda una historia tan interesante de los centros espíritas aquí en México. Como dato cultural y súper nerdoso, recordemos que un espiritista cardesiano súper destacado fue nada más y nada menos que Madero, presidente de la República y mártir de la Revolución. Claro. Entonces, si quieres ya después, No, 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 como sí, sí, no, sí, sí, no, las cuéntala, porque es notas, súper interesante esto, sí, sí, sí. en Sí, las yo sí notas sabía ese dato, entonces es muy, sí, es muy interesante. hay un documental muy bonito que se llama Madero, mártir de la fe. No sé si ya lo has visto en alguna ocasión. El documental no, Bueno, te voy a pasar el link para que lo compartas aquí al momento de subir el video, claro que sí. porque está súper interesante. Madero se suele pensar que fue medio tonto, medio bobo, por eso Victoriano Huerta le dio golpe de estado, ¿no? Pero imagínate que antes del plan de San Luis, el tipo hace una sesión espírita y derivada de la sesión espírita, un espíritu le dicta el plan de San Luis y se levanta contra Porfirio Díaz. Y antes de que a él lo traicione Victoriano Huerta, ya se lo advirtió su ser guía y él sabe que va a ser un mártir olvidado. Sin embargo, dice, tengo una labor espiritual
que me rebasa y que va a ser adelantada a mi época y que es necesario mi sacrificio para sacar adelante la sociedad, para redimir al pueblo de México. Entonces terminas viéndolo con otros ojos. Este Claro. mismo espiritismo que en México se mantiene mucho así entre intelectuales y artistas, en el mundo de tercera raíz hace match con todas estas otras prácticas. Entonces es importante para entender 21 divisiones, es interesantísimo para entender el espiritismo cruzado en Cuba o para entender el desarrollo del SAMSE puertorriqueño. Entonces, un babalao que te consulta te puede decir, no tenemos claro cuál es la grégora de espíritus que te acompaña. Vete con un espiritista que te haga una investigación espiritual. No es otra cosa más que una sesión mediúmica. Te voy a iniciar en Palomonte. Como es una cosa que tiene que ver con muertos y una cosa muy materializada, tengo que dar una misa espiritual. Entonces llamo a unos espiritistas y hacemos una investigación para darle un orden a todo tu equipo, a todo tu Dream Team, para el paso que vas a dar en un juramento a algo ya de muerto igual, pero más materializado. Y cuando vas a una consagración de regla de ocha, ¿qué crees? Tienes que volver a llamar al espiritista para volver a dar cuenta a los espíritus, que no se te atraviese ningún muerto por ahí y que diga, a mí nadie me preguntó si quería, ahora ya no quiero, entonces ahora voy a tener acciones medio chocarreras en medio del ceremonial y no los voy a dejar avanzar. Entonces, esta sirve, espero no estar abusando y hablando demasiado, No, 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 para nada, está súper interesante. nos permite entender cómo, aunque somos prácticas diferentes, nos necesitamos y convivimos entre nosotros porque nos necesitamos para existir. Entonces, piensa, si a un mexicano le hablas, vamos a investigar a tus muertos, enseguida, chale, y voy a poder hablar con mi abuelito, o sea, cuenta conmigo. Así súper aventadísimo, ¿sabes? Y es que es algo como Y que traemos, ¿no? Incluso como en la vena, digo, luego a los satanistas, sobre todo a los teístas, y digo a los ateístas, nos tachan de que somos muy prejuiciosos de los teístas, ¿no? O de los que tienen prácticas teístas. Pero no, no, o sea, al contrario, se nos hace sumamente rico e interesante por muchas cuestiones esta manera de creencia, esas estructuras, todo, ¿no? Es muy rico culturalmente y de mil otras formas, ¿no? exacto. Entonces a mí me encanta que escuchar estas cuestiones porque, o sea, por ejemplo, ahorita hablas de los espíritus, ¿no? Y justo mi siguiente pregunta iba a ser esta, ¿no? Así de, ¿ustedes cómo perciben los espíritus? Como nos presentan ¿no? Aquí en México, o hay otra percepción, o como partículas energéticas. O sea, ¿cuál es esta percepción, no? Y creo Mira, que justamente esta cuestión da para mucho, ¿no? exactamente, justo te iba a decir que es como el meme de Miriam, pon la tetera, ¿sabes? Y así de, me voy soltando el cinturón y vamos a hablar hasta que amanezca. Mira, nosotros entendemos que el mundo está impregnado de entidades espirituales. Esas entidades espirituales son elementos rectores de la naturaleza, el rayo, el agua, el sol, el mar. Entonces, somos, sí, teístas, pero además somos animistas. Todo en el universo tiene vida. Ubícate que yo abro la puerta de la mañana, en las mañanas, y no solo voy invocando a cada dios, que es una representación de una fuerza rectora de la naturaleza, sino que saludo al sol, a la luna, a las estrellas, ¿sabes? Al universo. Tengo una ceiba aquí en la entrada de la casa y yo saludo y hago libaciones al espíritu que vive en la ceiba, ¿sabes? Los animales tienen alma y dialogas con los animales, ¿sabes? Y los animales incluso llevan tu mensaje X a, piensa, este tipo de dioses creadores que están en la cima de la naturaleza, que haz de cuenta, crearon el mundo, se retiraron y al jubilarse dejan a cargo a todo el otro panteón de dioses. Un animal, un pollo, una gallina, sí alcanza a llegar hasta donde está este dios que se retiró después de crear el mundo, ¿no? Y estos animales van y hablan con Dios, como no lo hacemos tú y yo, ¿sabes? Entonces, plantas tienen espíritu. Por eso las plantas son básicas en nuestras consagraciones a través de una serie de rezos. Entonces, los primeros espíritus son el alma que tienen, el mundo vegetal, el mundo animal y el universo en su creación, ¿vale? Las piedras, los caracoles, todo.
todo tiene alma. En un segundo punto, tendríamos ya los espíritus de los ancestros de nosotros y de todos estos otros seres humanos que han desencarnado. Entonces, tenemos al menos, si te fijas, la distinción de Sí, tres sí. tipos de espíritus al menos. O sea, sí hay como grados, pero digamos que todos tienen cierto acceso a las deidades principales. No, solamente serían como estas almas que se reintegrarían a eso sagrado y entonces es donde entra este cuestionamiento bien interesante sobre los animales, ¿no? Pero un espíritu desencarnado como lo seremos tú y yo, en realidad todavía no estamos perfeccionados, ¿vale? Si lo abordáramos desde un espiritismo más kardeciano, sería porque tú y yo tenemos que trabajar un montón en el perfeccionamiento de nuestro espíritu para trascender. No siempre lo vamos a lograr a la primera, probablemente tengamos que volver más de una vez hasta que podamos trascender esa lección y entonces probablemente entremos en otro plano de conciencia, ¿vale? Para seguir actuando en ese otro punto. Solo los grandes como iluminados, por usar un nombre, pero ojo, no tiene nada que ver con budismo, son los que se irían acercando más hacia ese principio, ¿sabes? Como más elevado. O sea, sí puede ser guiado. Exactamente. En el caso ya aterrizándolo desde la regla de Ocha y Fa, la literatura te dice que nosotros tenemos una cosa que se llama chubacó aquí en la nuca, ¿sabes? Es un hecho, es como un eleguá, este mismo espíritu que vive en las encrucijadas, pero es como un botón de reseteo, que al apachurrártelo, riquití, te borraron la memoria por completo, ¿sabes? Entonces, cuando te toca volver a encarnar, llegas así delante de un jurado y dices así, ¿yo qué chingados estaba haciendo aquí? O sea, ¿a qué vine? ¿No? Perdón, ¿quiénes son? Exactamente, ¿ustedes qué, no? Entonces, frente a este jurado te dicen, mira, lo que te toca ahí hacer por allá, en este plano, es tal cosa. Como es muy difícil porque se te va a borrar las lecciones aprendidas previamente, vas a tener que buscarlo a través de un camino espiritual y evidentemente de hacer un trabajo de sombra bien potente, cariño, que no todo mundo lo logra ni aunque tengan las consagraciones. Por eso es que tengo que hay mucho trabajo de perfeccionamiento del espíritu y de trabajo contigo mismo a solas, ¿sabes? Pero como es un trabajo muy difícil, al que probablemente vayas a fallar además, te vamos a poner un Orisha Lambatori, un dios tutelar o diosa tutelar que encarna arquetípicamente las pruebas más rudas que vas a enfrentar porque sería injusto ponerte esa prueba sin darte a lo mejor, o sea, antídoto y veneno, ¿no? Entonces, este es la serie de pruebas, por ejemplo, vas a luchar contra la traición, va a ser la constante, cómo manejas la traición y cómo tus reacciones pueden estar condicionadas a esto. Entonces, vamos a colocarte a un oricha, a un espíritu tutelar, a un dios tutelar, una diosa tutelar, que dentro de su experiencia de vida aprendió a vivir y a trascender la traición pero que tiene la suficiente fuerza para que esos golpes de estado no te aplasten y digas, ya no juego, tiro la toalla. Entonces, por ejemplo, ponen a Laura Oya y pacta contigo. Y es, aunque no me recuerdes, yo estoy contigo desde el momento de tu nacimiento. Ah, pero como la labor en la tierra es bien complicada, pues no vienes solo. Ahí vienen en cadena el abuelito, la abuelita, la tía, el amigo, hasta el perrito que se te murió, con el que creaste una conexión espiritual importante, porque acuérdate, consideramos las almas animales, ¿vale? Entonces, aparte de toda esta gente, hay otros seres desencarnados que siguen trabajando en algún plano del universo en su perfeccionamiento espiritual y no corresponden necesariamente ni a tu cultura, ni a tu tiempo histórico, ni a tu nación, ni a este tiempo. Entonces de repente dicen, ah, este árabe me puede funcionar, rácata, y te ponen un árabe. Bueno, esta es súper mexicana, o van a ser en México, pero vamos a ponerle, ya sabes, un esclavo congo que murió en una plantación de azúcar en el siglo XIX. Rácata, te ponen un congo. Y luego, bueno, pero está creciendo en una tierra indígena donde hay una potencia espiritual del universo indígena. Vamos a poner un indígena también aquí. Rácata. Pero también a veces te ponen un intelectual
o a algún espíritu eclesiástico. Y rácata, hacen la mezcla. Entonces, cuando vienes al mundo, no estás solito o al amparo de un solo dios X, sino de todo el panteón de dioses. ¿Y estos Pero son para orishas o son orishas, espíritus? Sí, son orishas orishas, todos. orishas, orishas. Pero además de todo el panteón de dioses, tienes uno que en particular es el que te va a tirar paro, el que va a estar coacheándote, ¿sabes? Tu esquina, digamos. Es, sí, es como tu coach, tu entrenador, así que cuando ya estás en la lona te dice, qué perra, que no estás aquí para eso, dale, ¿no? O como en el video ese de ahorita de las Olimpiadas, el coach que te cachetea y te Ah, tira para que vas a seguir peleando, ¿no? Un poco así. Pero también los espíritus tienen esa función de defenderte de los grandes retos que vas a enfrentar en la vida y a través de inspiraciones, porque muchas veces no tienes conciencia de su existencia hasta que tu edad va avanzando. Dices, qué loca genialidad se me ocurrió para mi tesis y tú así de, güey, no fuiste tú, un espíritu te lo sopló, ¿sabes? O sea, eres bueno, pero tampoco todo el mérito es tuyo. Entonces, por un lado, no te sientes solo, aunque la vida esté en un punto muy álgido y tienes herramientas que son, sí, espirituales para modificar tu entorno en el mundo material y cambiar las circunstancias a tu favor, pero piensa la dimensión psicológica que esto lleva. Si comenzamos nuestra charla hablando de un sinsentido propio de la posmodernidad, de una falta de sentido, de una falta de identidad, y que de repente ya no estés solo, porque entonces ya hay un arquetipo predominante en tu personalidad que además es afín a ese Dios que te cuida principalmente, a ese Orisha Labbatori, pero que además otras reacciones de tu personalidad son tuyas, pero además se refuerzan por la personalidad de esa otra gente. Claro, el crecimiento es abismal, ¿no? Y quiero pensar que también parte de la práctica, lo interesante y lo que quiero pensar o que voy entendiendo, que es muy relevante, es cómo estableces el diálogo, ¿no? Con este Orisha, que me que esa es la parte fundamental, ¿no? Mira, básicamente tenemos diferentes canales de comunicación con los orichas y con los muertos. Son diferentes, ¿vale? En el caso de los espíritus familiares, de los espíritus de tu cuadro espiritual, casi siempre viene a través de las sesiones mediúmicas que nosotros llamamos misa espiritual, ¿vale? Aquí a través de una serie de oraciones y plegarias que en apariencia parecen católicas, son todo menos católicas, ¿vale? Y entonces se permite, ¿vale? Que a través de la posesión de un mediumidad que tenga esa cualidad, porque también aquí hay que explicar que hay diferentes tipos de mediumidad, que no son fucking dones, como dicen por ahí. El que lee las cartas, el que no sé qué tiene un don, lo que tiene es un problema mental. Nadie tiene dones. Se llama mediumidad. Todos tenemos mediumidad. La diferencia es que uno lo tiene más desarrollado que otro. Y cuando usamos tarot, cuando usamos cartas para adivinar, usamos otros métodos de adivinación, lo que tenemos son intuiciones, que serían destellos de mediumidad. Entonces quiere decir que al todos tenerla, quiere decir que lo podemos trabajar y desarrollar o, bueno, potencializar. Absolutamente todos. Entonces tendrás el que, si es como medium que incorpora entidades, tienes otro tipo de medium cuya función se determina desde la escritura automática, tienes otro que sueña cosas, tienes otro que escucha cosas, tienes otro que huele cosas, o incluso tienes personas que no tienen manifestaciones de mediumidad de nada de lo mencionado y su función es ser apoyos vibratorios, que donde se abre y se expande la conciencia es en el momento en que estás en esta sesión mediúmica. Y su vibración sería como un booster, un amplificador para esos otros mediums que te están acompañando. O sea, se puede hacer como en un colectivo, potencializar el medio. ¿Me puedes repetir cómo se llama el término, perdón? Eh, Medium. Apoyo vibratorio. Ok. El apoyo vibratorio se hace y todos potencializan esta habilidad. Absolutamente. Por eso las misas espirituales se realizan en grupo
se realiza en un colectivo, entre hermanos respetuosos entre sí, porque entre todos nos ayudamos. Hay mediumidades que lo que permiten es ubicar entidades obscuras, obsesoras sobre todo, y recogerlas a la manera en que lo haría desde una visión más abrámica el exorcista del Papa, y enseguida Russell Crowe y ya sabes, esta película fabulosa, ¿no? Sí, sí. Harían una labor similar de recoger estas entidades y elevarlas. Entonces, todos lo tenemos, lo que en este camino de autodescubrimiento sería ubicarte a ti en cuál es la cualidad con la que veniste, lo que se te entregó antes de venir. Entonces, no es que estamos perturbando a los muertos del otro lado del umbral, ¿sabes? Ellos vienen a acompañarnos cuando necesitamos saber algo, cuando necesitamos un consejo. No estamos molestando muertos. Por eso yo desconfío tanto de estos mediums tipo como gringos que van caminando entre la gente y van hablando mierda, ya sabes, y que entonces la gente es, güey, se me murió mi papá, necesito hablar con él porque me quedé con algo inconcluso y van y buscan estos chantas. No, tu papá no va a venir, güey, porque si está en franco proceso de desencarnar, está lidiando con cosas más importantes ahora como comprender una nueva realidad. No va a venir a hablar contigo, no por ahora, cariño. Él está en lo suyo y digamos que es muy importante para él, ¿no? Podrá venir después. Entonces, con Egun, con los muertos, puedes hacerlo así, ¿vale? A veces también te visitan en un sueño y tienen conversaciones muy potentes contigo, ¿vale? Porque te van guiando. Y en un último punto, hay oráculos que permiten que tomen el micrófono y digan, mira, el tema está así. Aquí hay que hacer cambios en tu actitud, ¿no? Porque pues te estás pasando de rosca con esto, entonces tal, ¿no? O sea, no vienen a hablarte idioteces, vienen a dar consejos de Y supongo que mejora. en momentos precisos, ¿no? También, ¿no? Cuando no sabes qué hacer y te da flojera ir al súper, ¿no? El mejoramiento de tu vida. Ahora, también puede ser que estés bajo un problema muy grande donde tu propia integridad física sufra, ¿vale? Peligro. O que de plano aquí sí estás en medio de una guerrilla ahí, lanzando brujería para aquí para allá y te dice, bueno, ya aquí yo voy a resolver el tema, yo como guerrillero kamikaze me voy a tirar para allá, necesito tal y tal y tal cosa para resolver, ¿no? Entonces, así nos comunicaríamos con los espíritus. Con los dioses es un poquito más complicado y un poquito diferente. Ya tenemos dos posibilidades. Dentro de la regla de Ocha lo hacemos a través del diloguno caracol. Aquí están mis caracoles y aquí están mis hibbos, ¿vale? Que son piezas que funcionan para que en combinación con los números, los complejos binarios que vamos sacando a través de la caída del caracol, se interpreten los signos, ¿vale? Son 256 odus o signos posibles, que en la combinación nos dan como 2 millones, y por eso se considera patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Y supongo que este conocimiento se transmite de tu padrino, bueno, me reitero, si me equivoco en algún término, me corriges, por favor, de tu padrino o el quien te inicia a ti, ¿no? Exacto, porque piensa que a diferencia de otros oráculos como el tarot o la cartomancia, solo lo puedes aprender y ejecutar cuando ya tienes una consagración. En el caso de los sacerdotes de Ifá, ellos tienen una cadenita con dos extremos que tienen semillas de cola. Ajá. Entonces, al igual que el caracol se establece en combinaciones binarias, la cantidad de caracoles que aparezcan con la boquita arriba o que aparezcan con el culito arriba, en el caso de las semillas de cola pasa lo mismo. Las que aparezcan boca arriba, las que aparezcan boca abajo. Así tenemos las dos patas del signo. Una cadena te marca un número, la otra cadena te marca el otro número. Es decir, como son cuatro semillas, ¿son cuatro o son cinco semillas? Ay, no lo sé, es que no soy babalao, pero bueno, ese es como el principio general. Entonces, suponte, no son más, ahora que lo estoy pensando. Pero bueno, suponte que en la cadena, en una pata, te aparecieron el número cuatro, cuatro conchitas, bueno, cuatro semillitas hacia arriba.
y en la otra pata, por casualidad, te salió 3. Ya estaríamos haciendo un número compuesto para entonces esa combinación numérica es un signo. O 4 y 4. 4 y 4 sería iroso, megi, iroso, tonti, iroso. Y entonces ahora, como si fuera una ecuación, voy a despejar ese signo con otro montón de signos más hacia abajo para saber si viene positivo, si viene negativo debido a qué se debe, luego si es negativo a qué se debe, si eso te está dando azote o cometiste un tabú, una falta de respeto, fue casualidad, fue una brujería, entonces eso me arroja otro número y entonces ¿quién te defiende ahí? Me va a arrojar otro número y ¿cómo lo vas a resolver otro número? Eso es un Entonces, sistema súper complejo. exacto, que además, cuando eres bueno, no solo desglosas o despalillas ese signo, sino que lo vas cruzando. Entonces ahí tienes para La puedes encuerar. profundizar Claro. muchísimo. Entonces, esto lo haría el babalao con la cadena. ¿Cuál es el tema? Que estos oráculos, entonces, al hablar de cosas importantísimas, porque son los dioses los que se comunican contigo, no es para preguntar tonterías. No es para saber si el tóxico va a volver, o si mi suegra me odia, o si mi ex, cuando tiene intimidad con su nueva novia, piensa en mí, ¿sabes? Entonces, está bien, te quieres consultar de eso, ven, saco la carta y chismeamos, ¿sabes? Pero ni la cadena el écuele del babalao, ni mi caracol se utiliza para ese tipo de preguntas, ¿sabes? Superficiales. No, aquí voy ya voy a sacar mi gorrito de ateísta. Ajá. Y entonces aquí te pregunto, pero ¿cómo funciona la deidad en emociones humanas? ¿Las deidades tienen también emociones humanas? ¿Lo interpretan igual que nosotros? Obviamente, Ok. obviamente, porque lo que pasa con nuestro panteón afrocubano es que funciona como lo hacía a lo mejor el panteón griego. Digamos que ellos representan arquetipos importantes de nuestro universo sociocultural, pero también arquetipos de comportamiento, o sea, simbolizan, estereotipan cierto tipo de comportamientos y ahí también van emociones. Y al final, aquí viene algo más rudo todavía. Esos orichas tuvieron una encarnación divina, humana, perdón, hace mucho tiempo antes de trascender hacia lo divino. Y entonces es donde inesperadamente termino conectada con algunos amigos del satanismo que no necesariamente son los más teístas, ¿vale? Entonces esa gente en los mitos o pataquíes cuentan las historias de sus diferentes encarnaciones en el mundo y aunque encuentras una unidad arquetipal en cada dios, cada uno enfrentó problemas distintos, lo resolvió e incorporó esa sabiduría y llegó un momento en que ese ser humano que en algún momento caminó en la tierra termina fundido con lo sagrado y entonces vuelve este mundo a irnos ayudando a los que vamos, ya sabes, a los que reprobamos y estamos en segunda o tercera vuelta. A los que nos retacharon. Entonces, mi ángel de la guarda, por poner un ejemplo, mi oricha tutelar es Yansan, yo tengo hecho ya. ¿Quién es Oya? Una diosa amazona y guerrera, ¿vale? Aunque también las otras diosas son súper fuertes y tienen mucho carácter, cumplen otro tipo de funciones en el amor, en la maternidad, en la familia, ¿sabes? En la sociedad. Pero esta diosa lo deja todo y se va a la mierda a la guerra. Y está con los dos dioses de la guerra, que al final los dos dioses de la guerra fueron sus maridos, Ogún y Chango. Ella rompe el paradigma de la maternidad y del ser la esposa sumisa, ¿sabes? O sea, ubícate que pelea hombro con los dioses de la guerra. De los guerreros, sí, claro. Exacto, y los dioses de la guerra se están peleando por ella porque fue amante de los dos. Entonces, si le tiene que sonar a uno, le suena a uno, si le tiene que sonar al otro, le suena, porque ella pelea como un hombre, o sea, se tira al campo de batalla con un machete y un iruque, que es un rabo de caballo, y con el rabo de caballo lo que va moviendo es
el principio de la naturaleza adscrito a ella, que es el huracán. Oh, Y su ejército es bien perrísimo porque es de espíritus. ¿Recuerdas esa brutal escena de la momia donde van saliendo todos estos chacales muy a lo Anubis sí, y sí, que van sí, corriendo con el ejército de muertos? Eso por sí supuesto. sucede. Eso sí pasó. Exacto. Entonces los guerreros se aterran cuando ven a una mujer en la ira, porque ella es iracunda, el huracán es iracundo, y grita además, como el huracán que ruge, ella grita cuando viene a la tierra, y con el iruque, la espada, y descabezando. O sea, claro que eso le da miedo a cualquierita, y los dos dioses cuando pasa es como, oh, sí, pase señora, No, ¿sabes? No importa en qué bando están. yo no le estoy haciendo a pedo, tranquila. Exactamente, exactamente. Entonces, claro que sus hijas llevamos esas características de fuerza, de independencia, de autosuficiencia, pero también llevamos una venita un poquito iracunda y un poquito violenta. Más violenta a lo mejor que las hijas de las otras diosas, como de Ochun o de Yemayá o de, ¿sabes? Que no En- necesariamente, en estos tiempos, justo que estamos hablando de la posmodernidad, se asocia como algunas emociones a algo que se debe de evitar, ¿no? Como la violencia, ¿no? Pero no necesariamente la violencia es mala, todo depende de cómo la utilices, en qué momento la utilices, ¿no? Yo le aplaudí tanto a la Caro ayer que estaba hablando de la cacería salvaje, porque yo creo que el tema, ¿sabes?, de el trabajo con la sombra es bien necesario y es admitir que tenemos cosas bien feas y bien incómodas, que uno trabaja para que eso no te desborde, ok, pero está en nuestra composición. Entonces es muy subversivo decir, sí, soy violenta. Y no solo soy violenta, ¿sabes? Este, que una mujer se admita violenta es impensable porque la violencia es monopolio de lo masculino, hasta socialmente hablando. Entonces es muy complicado que una mujer venga y te diga, sí, soy bien violenta, te voy a partir la cara, ¿sabes? Porque es políticamente incorrecto, además de que es un trabajo bien complicado admitirte en algo tan feo. No es algo de lo que te sientas orgulloso, pero está, amigo. Y si está, tienes que hacer algo con eso. Claro, y como todas las emociones, y como lo marca en el psicoanálisis, tiene que ver mucho por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la violencia, ¿no? En qué momentos, cómo lo utilizas, porque igual la violencia es la que te ayuda a salir de los problemas, ¿no? La que te Ay, ayuda a ser excelente. resiliente, el que te ayuda tal vez a encontrarle otro ángulo a tal problemática. O sea, también tiene su razón de ser y no, yo no creo que las emociones tengan que ver con el género, ¿no? Al contrario, todos tenemos esas Absolutamente. emociones por algo. Absolutamente. Y no se trata a lo mejor solo de reconocer esa parte en tu esencia. Ahora, ¿cómo la trasciendo, compadre? Porque yo no me puedo enganchar a un ciclo de violencia o yo ser ejecutora de violencia y volverme un verdugo. Ya lo detecté, ya esa diosa vivió y enfrentó ese reto. ¿Cómo lo trascendió ella? ¿Cómo lo voy a trascender yo a partir del ejemplo que me inspira ella? O de la ayuda que ella me proporciona al estarme espejeando todo el tiempo. ¿Por qué? Estos temas de género se borran un poco porque en este caso coincidió que soy mujer y tengo un oricha labatori femenino, pero igualmente puede ser hombre y tener una oricha labatori femenino. Entonces ahí llevas también este tema de cómo incorporo esta idea también de lo femenino, independientemente del arquetipo que representa en mi vida y lo trasciendo. Entonces, la conversación con los dioses, esas enormes profecías que tenemos con ellos, que estas conversaciones pueden llegar a durar horas cuando tú te consagras en el sacerdocio. Digamos, mi primerita duró 6 horas, entonces imagínate, 6 horas, los dioses hablando contigo sin repetir nada y que todo estuviera al pie de la letra en mi vida, que quien me estaba haciendo ese Ita no me conocía, era la primera vez que me veía en mi vida y me habla pasado, presente y futuro. Y me habla de mi familia y me habló hasta de familiares ya muertos y me habló de todo. Entonces, ¿cómo lo incorporo? ¿Cómo lo trasciendo? Entonces, ese es el espejeo que ellos hacen. Tú puedes estar consagrado, escuchar la conversación y que te chupe un huevo. Entonces, de nada te va a servir la consagración.
Al final volvemos a ese mismo lugar donde coincido en conversaciones como con mis amigas, las que ya me cansé de mencionar hoy, ¿no? Porque terminas dándote cuenta que a través de diversos caminos estamos llegando al mismo punto de trabajo de sombra y al mismo punto de buscar una trascendencia. Porque estás solo, la chamba es tuya. La diferencia es que a lo mejor yo tengo un poquito de ayudas, a lo mejor tú desde tu paradigma no, pero la operación es la misma. Estamos dirigidos al mismo objetivo. Y el objetivo, justo lo que te decía, el objetivo es lo más, nos dirigimos a ese objetivo, ¿no? Y bueno, Exactamente. ahorita mencionabas y usaste un término que me sorprendió, que dijiste ángel de la guarda, ¿no? Ajá, pero no abrámico, ¿eh? Sí, justo, Aclaro que no lo digo desde un lugar abrámico. pero ¿en qué momento pasó esto? Porque si lo utilizas, supongo que es algo utilizado en la práctica. Sí, Se porque debe al mismo sincretismo sí, o es por otra cuestión? no, es exactamente por un sincretismo, porque el término correcto sería Orichalambatory, ¿vale? Pero piensa que muchos de estos dioses, con todo el tema de resistir para existir, con la trata esclava, con toda la colonia que se vivió aquí con el mundo indígena y toda esa opresión, se le ponía un disfraz católico, solo como una estrategia de supervivencia, pero el creyente perfectamente distingue una cosa de otra, aunque se funde, hace una distinción. Entonces, la misma Oya, tú la ves como esta diosa guerrera, intrépida, que no le tiene miedo a nada, ¿sabes? Incendiaria. Ella es la verdadera punk del panteón Yoruba, ¿sabes? ¿Quieres anarquismo y punk? La señorita incendiaria, ¿no? Pero al mismo tiempo luego la ves así con la forma de la Virgen del Carmen, así con su niño Dios aquí, y entonces las almas del purgatorio ahí abajo de ella, y ella sacando almas. Al final fue una operación simbólica que se realizó para pervivir, ¿no? Pero basado en, claro, esta virgen viste de café, la diosa viste de café o de colores, ¿no? De múltiples colores. Ella tuvo un hijo que fue el igual, cual se lo dejó a las diosas de la maternidad porque fue, ya parí, te dejo al chamaco, me voy a la guerra, ¿sabes? Lo mío no es criar niños, te dejo al niño y me voy a la mierda, a pelear, ¿no? A los golpes. Pero entonces su ejército es de espíritus. Entonces, si esa virgen en la imagen tiene esta incorporación de almas en pena, dice eso ya. Chango, dios del trueno, del fuego, de la virilidad masculina, ¿no? De la sensualidad masculina, del tambor, de la guerra, ¿no? Sus colores son rojo y blanco. Entonces ven a Santa Bárbara, que fue mártir, y después Santa la ven vestida de rojo y blanco, tiene su copa de vino, Chango toma vino, de hecho se mete en bronca todo el tiempo porque anda borracho, ¿no? Y un rayo es el que parte la torre donde el padre la encierra, dicen, eso es Chango, y entonces ponen a Santa Bárbara, pero detrás de Santa Bárbara lo que hay es otra cosa, ¿sabes? Entonces, a veces por el mismo sincretismo se utiliza el término ángel de la guarda, pero no tiene nada que ver con las tradiciones abrámicas. No se concibe el ángel así como la bola de fuego con sus montones de alas y sus 200 Y ojos. ojos, claro, Porque claro. incluso yo le he hablado con Ingrid estando aquí en este pagano hogar bebiendo como corsarios. La idea del diablo, del demonio, existe acá, pero no es algo que nos aterra o que rechazamos, porque no encarna el mal. Encarna fuerzas de la naturaleza que por momento serían una especie, para que me entiendan los amigos paganos, una especie de gigante verde o una especie de espíritu férico de ciertas regiones, pero también pertenece al mundo de la noche y su composición es de una materia densa, algo necesario para que el universo funcione, porque a través de este conocimiento y del acercamiento a esta entidad hay trabajo con la sombra. ¿Y cuál es el objetivo? Que te transformes, porque es el gran alquimista, baby. Y esto se cultúa de este lado, se pacta con el tipo
y lo tenemos viviendo en una cazuelita y es compadre de uno. Y a veces le da la gana venirse a asomar en cosas que nosotros estamos haciendo, en rituales y cosas. Entonces ya lo saludas, el tipo pasa, te dice buenas tardes, hola, ¿cómo está? Y no lo entendemos a lo mejor desde este lugar que no es teísta. Lo entendemos como algo que existe en el universo, pero ojo, no es el antagonista de Dios, Ni de nadie, ¿sabes? pero tampoco es un orisha, tampoco. No, pero es una entidad que está ahí, pero que la entrega la recibes y pactas con eso. Y viene a visitarte a tu casa. Esa gente ha venido caminando aquí a la casa, ¿sabes? Y ha sido de, hola, buenas tardes, siéntese, le ofrezco un cafecito. ¿Cómo le gusta? ¿Con azúcar o sin azúcar? O sea, tienen sus gustos y todo. A mí, o sea, como ahorita están escuchando todos ustedes, pues es algo demasiado rico, ¿no? Son demasiadas cuestiones, términos, que aparte, si bien, como ya lo dijimos, es algo en crecimiento, no es algo con el que tengamos contacto todos los días, ¿no? Y bueno, no nos daría el programa para tocar cada punto fino, ¿no? Porque incluso como hasta los instrumentos que se usan para los rituales, incluso instrumentos musicales tienen sus propios nombres y funciones, que bueno, esto es todo un universo, es gigantesco, ¿no? Entonces, pero a lo que quería llegar con este programa también era, ¿por qué es incorrecto llamarlo santería? Porque no adoramos santos, baby. Adoramos fuerzas de la naturaleza y el espíritu de todas las cosas. Pero como en este trabajo de sincretismo veían a Santa Bárbara, a la Virgen del Carmen, al Ánima Sola, qué sé yo, pues nos pusieron santeros porque adorábamos santos, pero de santos nada, compadre. Viste que hay toda una elaboración teológica y filosófica más complicada. Ahora, no significa que si agarras a algún compadre ahí en el mercado de Sonora, ¿no? Que aunque esté inscrito en la fe y en esto, le pregunta las mismas cosas, no te las va a contestar como yo. ¿Qué pasa? Que de nuevo viene todo este tema de la deformación profesional, ¿no? Que aunque el acercamiento a la fe es la misma, porque los dos hablamos con muertos y los dos hablamos con espíritus, la forma en que elaboramos una explicación de nuestro mundo es diferente, pues porque vengo de estudiar historia y vengo de trabajar religiones y porque también me dedico a leer e investigar muchísimo sobre el tema, ¿no? Entonces tengo una biblioteca sobre temas de tercera raíz bastante amplia. Esto solo es lo que está en esta parte de aquí abajo de la casa, pero tengo en el cuarto de santo dos libreros más llenos de temas sobre asuntos de tercera raíz en África, en Brasil, en Haití, en no sé qué, no sé qué, no sé qué, y en mi cuarto tengo otro mueble con libros, ¿no? Entonces, probablemente el discurso, la explicación te la daré tal vez más teórica yo, aunque la experiencia mística por la que atravesamos es la misma, que puede cambiar también el nivel de conciencia, porque no significa que dentro de mi mundo no haya bandita estafadora o no haya bandita fanática, ¿vale? Incluso hasta banda que lo use como marketing, ¿no? O sea, quiera vender un servicio, ¿no? Exactamente, lo hay y probablemente no hagan toda esta elaboración filosófica de la que tú y yo estamos conversando. También tiene que ver porque Oya es una tipa inteligentísima, ¿sabes? Y Por entonces la supuesto. hija tenía que serlo. ¡Ay! Y entonces el ego se apodera del chat, taca, 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 y el trabajo Aquí con no, Sandra dice, ¿qué pedo, no? sabes que aquí en el satanismo el ego es fundamental, así que perfecto. Y entonces, o sea, bueno, me gustaría seguir hablando más de estos temas, pero bueno, ojalá en una siguiente ocasión podamos profundizar en otras cuestiones más puntuales. Ojalá si tienen más dudas, déjenos sus preguntas, por favor, yo se las haré llegar a Yoko. Y entonces, pues podemos, pactar otra conversación. Claro, Pero mientras, Yoko, si nos interesa este tema, ¿qué textos, nos recomienda acercarnos como algo fundamental para empezar? la generalidad. Mira, se me había olvidado decir hace rato, y con esto cierro la conversación que tuvimos, que no solo hablamos con los dioses a través de los oráculos, los dioses hablan con nosotros en la tierra, porque al ser sacerdotes de ellos, nuestras iniciaciones tienen por objetivo no marcar solo un ritual de paso, sino cambiar y modificar tanto el espíritu como la materia, para que al menos una partícula de esa entidad pueda ocupar mi materia. Entonces, a través
de personas que tienen esta cualidad, tú levantas ese bailador, llamas al tambor sagrado, que en el tambor lo que vive dentro es un dios, por eso de un dios puede hablar a otro dios y puede hacer que venga a la tierra a hablar contigo, ¿vale? Entonces, cuando ya se aparece alguien que en la vida te ha dicho, en la vida te ha visto y que te dice en tu profecía, cuando te consagraste, yo te dije taca, 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 y tu mamá fulana de tal y este está haciendo ta, 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 ta. Cuando te hablan con esa precisión, chanclas, está el Dios ahí. Pero también esos cuerpos, como el tuyo y como el mío, hacen cosas extraordinarias que dices, ¿cómo es físicamente posible? Como agarrar un caldero de hierro hirviendo al rojo vivo, ponérselo en la cabeza y bailar la Macarena en medio de el tambor. Físicamente, ¿cómo lo explicas, bebé? Entonces, los dioses vienen a la tierra y hablan con nosotros. ¿Cachai? ¿Cómo me puedo acercar a este universo? Al menos desde lo anecdótico, desde lo antropológico, al menos para tener un contexto cultural. Está la obra de Lidia Cabrera, por supuesto, El Monte, texto básico, ¿vale? Para entender un poco de palo, un poco espiritismo, ¿sabes? Está también un libro de ella que se llama Yemayay Ochun, que también te habla como sobre el papel de lo femenino, de las sillalochas, específicamente en Cuba, ¿vale? Tiene también un libro sobre otro culto de tercera raíz que no alcanzamos a mencionar porque son muchas cosas, como la sociedad secreta Bakua, de los ñáñigos. Entonces tiene un libro específico sobre la sociedad secreta Bakua. Aquí también entra lo que encuentres de Lidia Cabrera, de Natalia Bolívar y evidentemente de Fernando Ortiz, todos antropólogos. A lo mejor de Natalia Bolívar les es más fácil conseguir un libro que se llama Cuba Santa, que editó esa editorial Aguilar, entonces que te va hablando un poco cómo se vive el paradigma, ¿sabes? Entre la revolución socialista, los espiritistas, la isla, el palomonte, los ñáñigos, el babalao. Este libro está bastante interesante. Entonces, al menos desde el punto de vista cultural, puedes comenzar con esto. Claro. Y si yo quisiera, por ejemplo, saber cuál es mi oricha o iniciarme, porque supongo que va a ser necesario iniciarte para saberlo, y si no es así, corrígeme, ¿cómo puedo hacerlo? ¿A quién me puedo acercar? En realidad te acercas o con un babalao que te haga esta ceremonia de mano de orula que se hace desde Ifá o desde la casa de una Iyalocha o un babalocha responsable que baja el caracol de su ángel de la guarda para determinar a través del oráculo, a través de una conversación con el dios, quién es tu Oricha Lambatori. Lo que siempre le digo a la gente, porque yo no hago proselitismo religioso ni de peo. Si te vas a meter en estos enjuagues de saber quién es tu Dios tutelar, es porque ya estás convencido de esto, ya caminaste aquí y estás en corto, mediano plazo a iniciarte. No es algo que vengas a buscar como curiosidad. Para eso tenemos los horóscopos. Si yo ya sé que soy acuario, ya veo ahí a ver qué dice Moni Vidente o cualquiera para saber cómo nos va a ir a los acuarios en el mes, ¿no? Pero no me acerco a esto para banalidades. Esto no se busca, no se molesta a los dioses para banalidades. Esto tiene que ser porque probaste sendas diferentes, probaste vías diferentes y dijiste, me instalo aquí porque esto es lo que resuena en mí, por esta vía me voy, entonces hazlo. Si no, ni te metas en este pez. Mucha gente te va a decir, no me importa si votas los santos o lo que sea, te lo entrego porque pues te voy a cobrar. Por eso decía que también en nuestra comunidad hay cosas complicadas, pero al menos yo desde el lugar en el que estoy no lo hago. Y como tener ahijados es mucha responsabilidad, tengo muy poquitos. Y Claro. así como muy seleccionaditos, ¿sabes? Pero como le hablábamos en la ENA, soy generosa en cuanto a dar orientación e información para que te hagas un criterio, porque hay que educar si queremos terminar con estereotipos negativos de todas estas sendas de mano izquierda, porque como no nos inscribimos en la ortodoxia, todos nosotros nos ponen bajo una categoría, una etiqueta de demoníacos, ¿no? Y tú, chale, Claro. o sea, sí, pero no, O hacen ¿sabes? asociaciones horribles como que los que practican regla de Osha son delincuentes nada más, o cosas así, ¿no? Que se ven en las noticias cuando encuentran altares, ¿no? Exactamente, o somos narcosatánicos, ya sabes, y eso lo hablaba con Ingrid. ¿Qué tiene que ver eso con los narcos?
O sea, con lo satánico, ¿y qué tiene que ver con nosotros? Y eso era regla de ocha, y entonces ni eran narcos, ni eran satánicos, o sí eran narcos, pero que tomaron ciertas herramientas como lo hacen con Malverde, como la Santa Muerte, con no sé qué, porque viven al filo de la navaja. Claro, se acercan a lo que pueden, a todo, ¿no? A lo que pueden, cariño, y al final somos paganos. Entonces empiezan a adorar una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, una cosa, ¿no? Y funciona y no está siendo incongruente. Así es la mente pagana. Por supuesto. Y bueno, para cerrar, me gustaría que me dijeras tres red flag que me puedas mencionar de personas que se digan practicantes y que si alguien se acerca a ellos digan, ay, no, mejor aléjense de esas personas. Mira, falta de respeto a las mujeres, o sea, que empiecen con temillas así de acoso sexual o haciéndose así los, ya sabes, los Los tipos, propasados. los propasadillos, pero también que no respeten la diversidad, que te vengan con argumentos así como de aquí los homosexuales o los trans o todo el largo espectro así de la comunidad lésbico, gay y todas las sílabas enormes que tienen, haya algún rechazo. Si al final te estoy diciendo que los dioses tuvieron encarnaciones en la tierra y vivieron todas estas experiencias amatorias y de identidad como nosotros, ¿sabes? Entonces, si hay acoso sexual, si te estás dando las de todas mías, ¿sabes? Si estás incomodando con misoginia o con machismo y eres además homófobo, corre, ahí no es, ahí no es. Esa es como, creo, una de las más grandes. Segunda, que no haya un linaje claro de dónde viene. Pues sí es válido pedir credenciales. ¿Quién te Obviamente, inició? ¿Quién es tu padrino? ¿Qué tu creencia? ¿Qué? Todo. y si se enoja, viene en la parte de la red flag que estás escondiendo. ¿Sabes? Entonces, yo tengo un linaje muy claro, que yo te lo puedo llevar al menos hasta los años 30 si te voy diciendo fulano inició a fulano, inició a fulano, inició a fulano y este fulano me inició a mí, ¿sabes? Y además tengo una credencial con un registro donde consta ante notario en qué año fue mi consagración, en qué cabildo, quién ofició mi santo, o sea, qué sacerdote dirigió mi iniciación, quiénes fueron mis padrinos y quiénes fueron los testigos de ahí. Y esa misma gente, como todo está en un archivo, te van a decir, además, cuándo yo parí mi primer santo, qué santos he hecho, cuándo he recibido otras deidades. Esa sería como una segunda red flag, ¿sabes? Que no haya una claridad de tu linaje, porque también se escudan. En mi casa se estila así y entonces eso le abre la puerta a hacer muchas estupideces O y hacer muchas cualquier cosa. hacer cualquier invento. Y nosotros no estamos inventando nada, ya todo está inventado, ¿sabes? Y yo creo que la tercera red flag es que veas que no se trata de una persona interesada ni en el trabajo con su sombra ni en estudiar. El estudio se da intelectualmente, sí, pero piensa que son tradiciones de la oralidad. Hasta hace relativamente poco se están poniendo por escrito, ¿vale? Pero ¿cómo estudias? Estando con gente muy mayor en el santo, gente que se inició hace 40, 50 años y que no estás como al cobijo de ellos todavía aprendiendo, preguntando dudas, ¿sabes? Porque aquí también hay un tema del respeto a los mayores. Ellos te llevan ventaja porque han visto más, tienen más experiencias de los casos que vemos todos los días aquí en la relación con dioses, con espíritus y tal, y te pueden enseñar mucho, al mismo tiempo que también conocen la vida. Pero también cuando nosotros tenemos estas consagraciones, hay un signo que te rige. Eso describe tu astralidad. Entonces tú dices, mira, fulano de tal tiene en la cabeza, hablábamos de Irosomegi, y fíjate que en su vida pasó ta. Y cuando lo comparas con lo que está en el contenido del signo, dices, coño, su vida fue el mejor ejemplo de lo que dice la literatura sobre el signo. Entonces, si te las das de yo soy el hijo de Don Vergas, yo ya me las sé todas, soy un chingón, corre, corre, porque
no. Si no estudian, ya sea en el campo, o sea, haciendo trabajo de campo con gente chida, con gente originaria, ¿sabes? Gente de trascendencia, de tradición, de renombre. Y también que tienes que estar con el tumbaburros, compadre, corre de ahí. Corre de ahí que no tienes nada que hacer. Por supuesto, porque también creo que la gente luego confunde mucho esto de tener un ego sano a tener, a sentirte, como tú mismo dijiste, el don chingón, ¿no? O sea, eso ya es un brecha, ¿no? Muy grande. Tú Entonces, sí, el mismo estudio decías, es exacto. constante, ¿no? Y permanente, diría yo. Tú mismo decías, sabes que el ego es sano, lo consideramos sano nosotros los satanistas. Aquí también, porque el oricha te responsabiliza de tu propia vida y te pone en el centro de tu propia existencia. Todo el discurso gira alrededor de ti, desde el lugar, claro, de sin falsos egos, sin estar demasiado inflado, creerte más de lo que eres, pero tampoco esta falsa idea de humildad, de me humillo y la otra mejilla y putéame, o sea, O no. ser patético, ¿no? Putéame qué rico, ¿no? En otra circunstancia, en otro lugar, pero no en la vida. Entonces, al mismo tiempo, te deja en las manos el libre albedrío. Te dice, yo estoy contigo, yo ya te di unita, ya te di una profecía, yo respeto tu libre albedrío, a ver qué vas a hacer con eso. Entonces te coloca en el centro de la existencia misma. Y te entrega Para tu responsabilidad, ¿no? De las cosas. exactamente. Te acompaña, pero al final, igual que ustedes, te vives solo, la experiencia es sola y eres el único responsable, para bien o para mal. Y Y tienes un ahorita, montón de trabajo que hacer. por supuesto, y ahorita me surgió una duda, ya con esta cerramos. Es que me encanta este tema, podría estar aquí 6 horas. Pero bueno, por ejemplo, en el satanismo los ateístas creemos en la cámara ritual como digamos, la sección mental, psíquica, donde podemos romper ciertas reglas, ¿no? Entre ellas un poco esta línea del teísmo, ¿no? Bueno, es mucho más complejo, pero bueno, más o menos así. ¿Es válido si tú te acercas con esta percepción a la regla de Osha? ¿O si tienes que ser completamente teísta? Mira, piensa que estamos hablando de complejas ideas filosóficas, ¿vale? Y hasta metafísicas, ¿no? Como a lo mejor lo haría un masón, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si te digo que hay masones que tienen santo hecho o que son babalaos? Dices, ¿no se contradeciría estos principios metafísicos con lo que estamos haciendo acá? Yo creo que pasa lo mismo en el caso del satanismo. Yo creo que tenemos preceptos con los que vamos trabajando, pero creo que solo son una guía, no son una camisa de fuerza. La experiencia humana misma es la que nos va dando la flexibilidad, ¿sabes? Entonces, lo único que tendrías que hacer para acercarte a este mundo, aunque no seas totalmente teísta, creo que sería estar abierta a la experiencia de que a lo mejor ese paradigma podría caerse. No está dado per se que sí o que no, solo abierto a que sea lo que tenga que ser. A la posibilidad. Porque ¿qué tal? Imagínate, como un amigo y como un observador antropológico. Yo doy un tambor en mi casa y para que vivas la experiencia te digo, déjate venir con la Ingrid Way para que lo vean en primera persona y se formen su propio criterio, ¿no? Y además en un lugar seguro porque pues amorosamente están cobijados por mi casa, ¿no? Con lo que eso implica. Entonces, ¿qué pinches te haces si en medio de esa ceremonia llega Yansan a la tierra, güey, y se para delante de ti y se pone a conversar y termina tocando estos grandes temas en los que tú estás trabajando o lo que resuenan para ti o como, ya sabes, lo que para ti te significa mucho? Pero además, cuando estos dioses vienen a la tierra, hay modificaciones del espacio físico, como te lo explicaba hace rato, y de la materia. ¿Qué pasa si mientras está hablando contigo cae una centella al lado de ti y no te quemas? O sea, no estoy inventando cosas, Es es el anecdótico. tipo, sí, es el tipo como de chascarrillos que se tiran, ¿sabes? Cuando están aquí en la tierra, ¿sabes? Que dices, ¿cómo es posible que físicamente esto pueda existir o pueda ser así? Ese sería el único tema, estar ya en ese punto
tan flexible y tan abierto donde estés dispuesto a vivir experiencias que probablemente puedan derrumbar tu paradigma, pero no para mal. Forma parte de este camino de trabajo, de desarrollo, de sobrepasar límites. Yo creo que sería ese como el gran punto. Alguien que dice, pues a la chingada todo, estoy flexibilizado, estoy abierto y estoy dispuesto a brincar los límites. Por supuesto. Y aparte es que nosotros mismos nos ponemos límites hasta con esas mismas etiquetas, ¿no? De teísmo, Exactamente. ateísta, satanista, etc., lo como le quieras decir, cuando más bien la experiencia humana debe ser así de abierta, ¿no? A experimentar y vivir lo que te da la vida en sí, ¿no? Exactamente, porque este paradigma puede funcionarte ahora y eso te ha llevado hasta aquí en un lugar muy crítico y deseable, ¿vale? Porque la realidad tiene que estarse cuestionando constantemente y en este cuestionar la realidad tienes que estarte cuestionando a ti mismo y a tus ideas. Entonces, si ya estás en ese punto tan libertario, que es parte de la bandera del satanismo, como voy a brincar todas las barreras y los límites, incluso los que me trajeron hasta este lugar, pues chingue su madre, somos kamikazes y en el camino andamos, ¿no? Ya no somos arrieros, kamikazes somos y en el camino andamos, ¿no? Así es. Pues yo cierro con esa frase, Yoko. No sé si quieras darnos tus redes sociales, si tenemos algún lugar donde podamos localizar, donde la gente te pueda encontrar. Sí, mira, en Facebook y en Instagram estoy como Yoko Maleficorum con doble L. Y sí, sí me llamo Yoko, así en la realidad, y el Maleficorum en realidad es una modificación del Maleon Maleficorum, ¿no? De estas guías de interrogatorio de las De las brujas. Sí, brujas. Ah, sí, muy bien. ¿vale? De cualquier forma, yo lo voy a poner en la caja De de comentarios. comentarios. Y en YouTube tengo un canal súper chiquitito al que casi no subo cosas, que se llama Charlas sobre Tarot por Yoko Maleficorum. No esperen ver el tipo de contenidos profundos como el que estamos hablando tú y yo ahora. Probablemente encuentren una taza de café y un cuernito, ¿no? Un croissant así una mañana con Edith Piaf cantando La vida en rosa, ¿sabes? Porque más bien tengo como esta labor con oráculos, con trabajo de adivinación y tal, pero de vez en cuando sí aparecen este tipo de charlas con bandita crítica que le gusta platicar o cuando me invitan a dar alguna ponencia en algunos seminarios en México o en España que tienen que ver con estos temas de senda siniestra, ¿no? De senda de la mano izquierda y es donde ya me explayo y hablo de estas cosas un poco ya más a lo descarado, ¿sabes? O como en la ENA, que fue donde nos conocimos, Por ¿no? supuesto, y También en espacios gran académicos. charla. Si un día ven anunciada, eso es un consejo muy honesto, si un día ven anunciada que Yoko va a dar una charla, vayan. Lo que tengan que hacer, vayan a esa charla. Créanme, les invito una chela, si no, ¿es cierto? Que les va a encantar la conversación, porque es un tema apasionante. Yoko es una persona apasionante y apasionada de lo que hace. Entonces, es fantástico escucharla. Y bueno, este tema, créanme que con uno o dos videos no van a consumir toda la información, es muy vasto. Entonces, acérquense, yo con Brad me fascinaría que subieras más videos de estos temas a tu canal de YouTube, sería el más fan, pero bueno, Ya. ojalá podamos tener una charla nuevamente después, anímense a dejar preguntas y como vieron, pues bueno, a veces nosotros, no a veces, generalmente nosotros nos ponemos los límites, entonces intenten romper esos límites siempre, ¿no? Yo vivo como con flotis, ¿sabes? Como diciendo, esto es lo que creo hoy, en este punto estoy, pero la misma entendimiento de lo que concibo como sagrado, no como Dios, como lo sagrado, y eso sagrado que vive en mí, y ese trabajo de perfeccionamiento de mi espíritu, porque, ojo, yo misma soy la diosa y yo misma me voy a absorber en el principio de la diosa y de la creación completa, porque soy espíritu, como mismo son las plantas, los árboles, las piedras. Esto, como te lo expliqué hoy, estoy abierta también a que se derrumbe después en una comprensión de la realidad distinta a partir de mi experiencia humana.
por supuesto. Y Entonces, eso venimos, ¿no? A no romperlo solo, todo el tiempo. exacto, no solo te estoy invitando a ti así con el canto de sirena de déjalo todo, dinamítalo todo a la mierda. Yo estoy en ese mismo tren, ¿sabes? Yo estoy en ese mismo punto, abierta a dinamitar. Y así deberíamos de vivir, ¿no? Porque luego los sesgos que nosotros los mismos permitimos que nos controlen, es lo que no nos permite avanzar, consumir nuevo conocimiento, nos cierra muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, háganlo, escuchen a Yoko. Y bueno, Yoko, pues a mí no solo me resta agradecerte por haber aceptado la invitación. Se nos fue el tiempo, como siempre, rapidísimo, no bastaría 1 hora, 2 horas, así que me resigno, a un siguiente video, por favor. Y bueno, a mí solo me resta en agradecerles a ustedes por haber visto este video. Recuerden seguirnos en la página de templodesatán.com, en Facebook igual Templo de Satán. También tenemos Instagram y Twitter. Y les aconsejo que entren a un webinar que vamos a dar el día miércoles 14, donde vamos a estar hablando de la filosofía de Spinoza. Y vamos a tratar de Me contrastar un encanta. poco con los principios del satanismo para adentrarnos a este tema, ¿no? De cómo se ve esta percepción de lo espiritual, ¿no? También de la parte filosófica. Entonces, los esperamos, por favor, ese webinar. Pues Yoko, muchas gracias. Nos vemos pronto. Este fue el Sendero Siniestro. Hasta luego.